Una crisis cualquiera. Estamos en una crisis excepcional, estamos en una crisis de tal gravedad que, aun sintiéndonos incómodos, entendemos que esas medidas, que no son populares y que, por lo tanto, solo son fruto de la responsabilidad, entendemos que esa responsabilidad nos llevará a lo que nos tenga que llevar. Y los ciudadanos hablarán cuando tengan que hablar, pero evidentemente contará usted con nuestro apoyo como grupo parlamentario para cuantas medidas sean para el bien general de este Aragón y del conjunto de los españoles. Y esto, vuelvo a decir, no quiere decir que no queden muchas cosas por hacer y que las cosas se puedan hacer mejor. Pero claro, hacer una imagen tan oscura de Aragón, primero no es verdad. Primero no es verdad, porque cuando vienen los de fuera, cuando vienen nuestros compañeros, amigos o visitantes a Aragón y ven cómo están las ciudades y cómo estaban, y cómo ven nuestras infraestructuras y cómo estaban desde hace unos años, pues evidentemente lo que no es fácil es decirles que aquí estamos en el del mundo. Estamos pues en un momento complicado, pero estamos en un momento en el que podemos soportar cualquier comparación en muchas cuestiones, también en las políticas sociales. Ha hablado del autogobierno de Aragón en el marco de la Constitución, del territorio, del papel de Aragón en España, de la crisis económica. Ahora hay que hablar de la necesidad, en nuestra opinión, de reforzar el papel de las políticas de centro en Aragón, tanto desde el punto de vista ideológico como posicional. Nunca, como ahora, se han echado en falta los valores de la transición. Frente al creciente bipartidismo político y mediático, Aragón necesita más que nunca un partido como el PAR, que representa estabilidad, centro, aragonesismo y moderación. No queremos, señorías, volver a ser fuerza auxiliar de nadie ni nada que no sea Aragón. Y lo mismo que pedimos que Aragón recupere su principalidad perdida en España, pediremos a los aragoneses que el partido aragonés recupere su principalidad perdida en el Gobierno.